Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2, integrado por Itzel Sierra, Cristian Quinto, Pedro Alejandro Antúnez, Eric Benítez Montenegro, Mauricio Rivera, Nidia Torres y su servidor, Gonzalo Fuentes. El día de hoy me corresponde hablar acerca del tema de la Ley General de Bienes Nacionales del Estado. Para entender esta ley, primero que nada debemos tener en cuenta que la Ley General de Bienes Nacionales surge en el Diario Oficial de la Federación por decreto de ley el 30 de enero de 1969. A partir de este reconocimiento que tuvo, se establecieron diferentes funciones relacionadas a la venta, a la adquisición y la permuta de inmuebles en materia de la Federación y organismos descentralizados. En el Diario Oficial de la Federación, para el 8 de enero de 1982, la Ley General de Bienes Nacionales, abrogatoria de la Ley General de Bienes Nacionales de enero de 1969, va a cambiar en el sentido de que ahora va a desprender funciones que comprenden el adecuado orden jurídico en cuanto a los bienes de la nación actuales y esto con la finalidad de adecuarse a la transformación y organización de las generaciones futuras. En base a este cambio que se hizo, la última reforma para tener la Ley General de Bienes Nacionales actual es la del 20 de mayo de 2004, la cual va a tener por objeto establecer los bienes que son patrimonio de la nación, los bienes en cuanto a la distribución de sus competencias, el régimen de dominio público, las bases de integración del sistema de administración, las normas de adquisición, control, vigilancia y avalúos. Además de que incluye la operación del registro público de propiedad federal y integra la administración inmobiliaria federal y paraestatal. En este orden de ideas, nos va a interesar que el marco constitucional de esta ley va a corresponder al artículo 27, párrafos cuarto y quinto de la Constitución Política. También encontramos dentro de ese marco constitucional el artículo 42 en su fracción cuarta y el artículo 132 que nos va a relatar respecto a los municipios y a las facultades que van a tener en cuanto a los bienes que se van a considerar patrimonio del Estado. ¿Cómo se encuentra estructurada esta Ley General de Bienes Nacionales? Bueno, esta Ley General de Bienes Nacionales se encuentra estructurada por 7 capítulos, en los cuales el primer capítulo va a hablar de las disposiciones generales, es decir, en base a qué va a estar ocupada esta norma, de acuerdo a quiénes van a ser los integrantes, nos va a dar conceptos básicos y nos va a referir además también de las facultades que tendrán conferidas y el objeto principal de esta ley. Después, en el segundo capítulo, vamos a tener en cuenta los bienes que son considerados del Poder Legislativo y Judicial de la Federación. El tercero atañe a lo que se refiere a los inmuebles de la Administración Pública Federal. El cuarto es referente a la zona marítimo-terrestre. El quinto lo vamos a encontrar como los bienes muebles de la Administración Pública Federal. Ahí vamos a referirnos ahora al capítulo de muebles. El sexto, vamos a encontrar los avalúos respecto de estos bienes nacionales. Y el séptimo, las sanciones que son aplicables si existe una violación de ley. La materia de aplicación es referente a la adquisición, administración, uso, explotación y enajenación de inmuebles federales, la ejecución de obras de construcción, mantenimiento y demolición de bienes que se ejecuten y que realicen las dependencias y entidades de la administración pública. Esto es lo que se refiere a la ley. La ley en general nos va a referir que la materia de aplicación se va a centrar en estos principalmente. Ahora, ¿qué características tiene la Ley General de Bienes Nacionales? ¿Y qué característica específica tienen estos bienes? En primera tenemos que los bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, que no opera la prescripción en la adquisición de estos bienes, no se pueden embargar y no se pueden adquirir por medio de un particular, sin que tengan una causa de utilidad, la cual pues nos va a señalar ciertos requisitos
los cuales la ley hace una excepción para poder hacer uso de estos bienes. Ahora, de acuerdo al sistema de administración inmobiliaria federal, vamos a tener en cuenta que este sistema de administración inmobiliaria va a buscar una administración óptima y eficaz del patrimonio inmobiliario federal, incluso del área paraestatal. Va a promover la seguridad y el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, además de coadyuvar con los recursos presupuestarios destinados a la adquisición, administración, conservación y mantenimiento de inmuebles necesarios para el funcionamiento de la administración pública federal que sean aplicados con eficacia y eficiencia. Es decir, que este sistema de administración inmobiliaria va a buscar que estos bienes den el uso mayor y cumplan con las finalidades determinadas en los planes que tiene el Estado para con los ciudadanos. De acuerdo a los actos adquisitivos y traslativos de dominio, vamos a encontrar que en el artículo 95 de la ley en comento existen ciertos actos por medio de los cuales el Estado puede hacerse de los bienes que van a formar parte de su patrimonio. En este caso vamos a encontrar el proceso de enajenación por medio de una compraventa, la permuta, la donación y la afectación por medio de fideicomisos. Además que se va a contemplar el arrendamiento y el comodato. El arrendamiento también influirá respecto de los bienes hacia los particulares. Es decir, los particulares podrán hacer uso de los bienes que son incluso exclusivos de la federación con la finalidad de obtener algún beneficio. Es decir, si la administración pública federal no está ocupando, no está haciendo necesario ese tipo de bienes y quiere obtener algún beneficio, puede darlo en arrendamiento o comodato inclusive. El artículo 72 de la Ley General de Bienes Nacionales nos señala que las dependencias administradoras de inmuebles podrán otorgar a los particulares derechos, como lo mencionaba, el aprovechamiento de estos inmuebles federales, mediante la concesión para actividades económicas, incluso mayormente se ve el ejemplo de las actividades culturales, sin perjuicio de las leyes que otorguen las concesiones y permisos respecto de los inmuebles federales. ¿Con qué ley tiene relación esta Ley General de Bienes del Estado? La Ley General de Bienes Nacionales tiene relación con la Ley Orgánica de la Administración Pública. Además, tiene relación con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Planeación y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ¿Cómo vamos a vincularlo? En realidad, las leyes con las que va a tener relación van a ir encaminadas a lograr que el presupuesto de egresos de la Federación, como uno de los documentos más importantes de la política de gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo vamos a contemplar las finalidades que va a tener el gobierno para un periodo determinado de tiempo. En este caso, lo van a determinar por sexenios. ¿Qué va a buscar este Plan Nacional de Desarrollo? Va a buscar detonar el crecimiento y mantenimiento de las finanzas sanas, va a impulsar la reactivación económica y va a buscar programas mediante objetivos, metas para su ejecución. Debemos entender que esta intervención que exista por medio del Estado debe estar apegada a las leyes reglamentarias y sustantivas. Por este medio, vamos a saber que la Secretaría de Programación y Presupuesto refiere que el gasto público federal va a comprender esas erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión financiera y los pagos pasivos de deuda pública y concepto de responsabilidad patrimonial. En este caso, el Plan Nacional de Desarrollo, como ya lo mencioné, que buscará el crecimiento del aspecto económico y las finanzas sanas, va a establecer esos objetivos. Entendido esto, ahora respecto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 110 va a tener la relación en el sentido de que la Secretaría realizará una evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuestos de las dependencias y entidades.
Por ejemplo, ahora que tenemos determinado a dónde va a ir el presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, por su parte, va a buscar que este se lleve en apego a la norma. En ese sentido, va a buscar que esas metas en realidad sí se cumplan. Por eso es la relación que existe en la ley de bienes, es decir, que los bienes se aprovechen en cierto sentido con la finalidad es que lleve el Plan Nacional de Desarrollo, ahí es donde va a encontrarse la relación, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que va a contemplar que estos sean realizados en función de determinados tiempos, que cumplan los objetivos y busquen las metas que se tienen programadas. ¿Qué relación normativa vamos a encontrar? También respecto de los inmuebles. En el artículo 143, en su fracción segunda de la Ley General de Bienes Nacionales, respecto a los inmuebles, se pueden adquirir mediante título gratuito o donación. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 80, también nos va a referir esta relación, debido a que estos ejecutores del gasto pueden otorgar esas donaciones en especie y tendrán que estar sujetos a la Ley General de Bienes Nacionales. Es por ello que esta relación de las dos normatividades deben de estar no en contraposición, deben de estar siempre en el mismo sentido. Por eso, en cuanto a ese control hacendario, que va a tener como finalidad proponer, dirigir y controlar las políticas fiscal y las gestiones públicas sanas, van a tener que estar de una forma ordenada y periódicamente de acuerdo a las actividades que contengan. Ahora bien, antes de pasar al tema de mi compañera Itzel Sierra, me gustaría destacar que otro aspecto muy importante, de acuerdo a las dependencias que tiene las secretarías de gobierno, es en el sentido de que la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia tienen destinados a su servicio inmuebles federales. Esta es otra relación. Es decir, cuando el gobierno necesite apoyarse de algún bien nacional para cumplir con alguna de sus finalidades, las dependencias tienen ciertos inmuebles y que pueden autorizar para tomarse en cuenta respecto al artículo 62 de esta ley y asignar un uso a otras instituciones para el cumplimiento, por ejemplo, también de los fideicomisos que van a entrar aquí. Esto quiere decir que siempre todo va a estar en relación a que el bien nacional, incluso, como yo lo mencioné en las características, que puede ser por venta, que puede existir el comodato, que puede existir el arrendamiento, que puede existir el fideicomiso. Al existir esta finalidad o exista la necesidad del Estado de utilizarlo, va a poder recurrir a estos medios para obtener algún bien o obtener algún lucro de ese bien para darle a otras instituciones de gobierno incluso la administración y disposición de las mismas, siempre y cuando estos fideicomisos no afecten y vaya a una relación siempre en apego a la norma. Respecto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vamos a encontrar que esta ley tiene por objeto reglamentar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política. Respecto a los muebles y a los arrendamientos que surjan derivados de esto. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Procuraduría General de la República, los organismos descentralizados, van a ser aquellos facultados para poder disponer por cuanto a las adquisiciones de arrendamientos. Aquí existe otra relación muy importante. La relación en que estos órganos de gobierno van a estar apegados a la normatividad constitucional y la normatividad constitucional siempre va a estar por encima de la normatividad federal, que en este caso sería la Ley General de Bienes Nacionales, con la finalidad de que exista un beneficio y de que no se contraponga una norma con otra, esto con la finalidad de que la Ley General de Bienes Nacionales sirva a estas instituciones para obtener beneficios mayores, como lo mencionaba. Ahora, de acuerdo al capítulo 4
de la Ley General de Bienes Nacionales, que se refiere a la zona marítimo-terrestre, va a tener la relación directa con el artículo 42 en su fracción cuarta, el artículo 42 de la Constitución Política, la cual nos va a delimitar las zonas marítimo-terrestres. En este caso, lo que nos va a hablar acerca de los cayos adyacentes, las penínsulas, las islas, la zona marítimo-terrestre en general, la cual estará en apego a la normatividad siempre constitucional. Una vez más, la Ley General de Bienes Nacionales se va a relacionar con el artículo 132, ya que nos va a hablar de los bienes inmuebles, tales como los fuertes, los cuarteles, los almacenes de depósito y los que están utilizados por el gobierno al servicio público y de la jurisdicción militar también y de los poderes federales, que están dentro del territorio del Estado y que serán utilizados conforme al consentimiento de la legislatura respectiva. Por mi parte, es todo respecto a la Ley General de Bienes Nacionales y mi compañera Itzel Sierra les hablará acerca de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Esta ley tiene un fundamento constitucional en el artículo 134 de la Constitución Política en materia de contrataciones de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. En el artículo 134 constitucional nos habla de los recursos económicos que dispone la Federación. Así como en el artículo 3 de esta ley nos habla de cuáles son las obras que se van a considerar públicas y son los siguientes: el mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, los trabajos de exploración geotécnica, localización y perforación que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se encuentre en el subsuelo y en la plataforma marina, también los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total, los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a la extracción de petróleo y gas, instalaciones de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación de recursos naturales, los trabajos de infraestructura agropecuaria, la instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse, y todos aquellos de naturaleza análoga. En sí, esta ley nos ayuda a la planeación, programación, presupuestación de las obras públicas y poder satisfacer las necesidades de estas mismas. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas en cuanto a su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, con el presupuesto de egresos y, por supuesto, el control hacendario. Para empezar, en primer momento debo decir que la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas es una de las leyes que forman parte de un marco normativo de lo que se denomina el ciclo hacendario de la Federación. La finalidad del ciclo hacendario de la Federación es la de proponer, dirigir, controlar la política fiscal y la gestión de las finanzas públicas en un marco normativo determinado que está conformado por un conjunto de fases o etapas secuenciales con características distintivas que se repiten ordenada y periódicamente desde su inicio hasta su finalización. Ahora bien, el ciclo hacendario se inicia con la preparación de la política fiscal y presupuestaria anual y finaliza con la revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Federal por la Cámara de Diputados. Aquí se comprende las leyes, normas, sistemas, instituciones y procesos que regulan, intervienen o se utilizan en las fases de planeación, programación y presupuestación, ejercicio, control y evaluación que se realizan para captar y aplicar los recursos
financieros que se requieran para cumplir con los objetivos y las metas del Estado. Ahora bien, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas comprende 104 artículos en los cuales nosotros podemos ver la relación directa que guarda tanto con el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto de egresos y como pues su control hacendario. Sin embargo, esta exposición hará hincapié en los artículos que específicamente nos hablen de estos tópicos. Bien, por cuanto a la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos el artículo 17 en su fracción segunda, que refiere que las unidades administrativas de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y de los fideicomisos en los que fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, ojo, deberán ajustarse a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales. También, a su vez, el artículo 18, párrafos 6 y 7, señalan que los estudios, planes y programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de los sectores de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético, deberán reunir los requisitos que establezcan mediante disposiciones de carácter general las dependencias del sector que corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias. Además, el párrafo 7 nos dice lo siguiente: las dependencias y entidades realizarán el análisis de los estudios, planes o programas asociadas a proyectos de infraestructura, con el objeto de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior, así como su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes. De esto último, nosotros podemos concluir que las dependencias y entidades no podrán realizar ningún proyecto de infraestructura que no sea congruente con el Plan Nacional de Desarrollo. Esto, desde luego, es un tema muy importante y algo en lo que se debe de hacer mención, ¿no? Ahora bien, por cuanto a la vinculación con el presupuesto de egresos, este mismo artículo 17 menciona todos los sujetos jurídicos que mencioné en la lámina anterior, es decir, la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. No nada más van a sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo, sino que por supuesto también tendrán que sujetarse al presupuesto de egresos, ¿sí? Esto lo menciona en la fracción tercera, en donde se dice que deberán ajustarse a los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el presupuesto de egresos de la Federación, o en su caso, el presupuesto destinado a las contrataciones de los fideicomisos públicos no considerados paraestatales que prevean para el ejercicio correspondiente. Sí, también habla acerca aquí de que la planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y servicios relacionados con las mismas se sujetarán a las disposiciones específicas del presupuesto de egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, y los recursos destinados a este fin se administrarán con eficiencia. Aquí vemos estos principios rectores del derecho administrativo, como por ejemplo, la eficiencia, eficacia, la economía, desde luego la transparencia, la honradez y la imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados. Esto de acuerdo con el artículo 24 de la ley en comento. Además, el artículo 43
de esta ley también habla que las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al procedimiento de licitación público a través de los que una invitación a cuando menos 3 personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezca en el presupuesto de egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a la que este artículo 43 se refiere. Por último, en relación al control hacendario, la ley de obras públicas y servicios relacionados con los mismos, en sus artículos 23 y 24, refieren lo siguiente. El artículo 23, por su parte, señala que en las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate, en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los costos que en su momento encuentren vigentes. Se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos, convenios, que aseguren la continuidad de los trabajos. El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal subsecuente, ¿sí? La asignación presupuestal aprobada por cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo. Además, ahora el artículo siguiente, el artículo 24, menciona que la planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y servicios relacionados con las mismas se sujetarán a las disposiciones específicas del presupuesto de egresos de la Federación, así como lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás, desde luego, las demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a este fin se administrarán. Regresamos de nuevo con los principios rectores del derecho administrativo, que son la eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia, la honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados. Es así que las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán convocar, adjudicar o contratar obras y servicios relacionados con las mismas con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose desde luego al calendario de gasto correspondiente. Si nos damos cuenta en esta parte, en este último párrafo, hablamos precisamente del ciclo hacendario de la Federación. Luego entonces, pues aquí encontramos la relación de esta normativa con ese ciclo hacendario. Sí, y por supuesto, esta ley, desde luego, tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, con el presupuesto de egresos y bueno, también con un control hacendario en el cual pues nos referimos al ciclo hacendario de la Federación. Y bueno, compañeros, de mi parte eso sería todo. Espero haber sido pues breve y que les haya quedado claro los artículos y los tópicos que ellos señalan. Y bueno, esas son las fuentes, compañeros. Continúan mis compañeros con el siguiente tema de exposición. Por su atención, muchísimas gracias. Hola compañeros, mi nombre es Nidia Torres Herrera y les voy a hablar sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Bueno, esta ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen. Tenemos un listado
que son las unidades administrativas de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como la Procuraduría General de la República y organismos descentralizados, entre otros. Bueno, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o de una entidad paraestatal. En el artículo 18 de esta misma ley nos habla sobre la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar sujetos a que se refiere las fracciones primera a la cuarta del artículo primero de esta ley, y nos dice que deberá sujetarse a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales. Y también nos dice que los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el presupuesto de egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. Bueno, el artículo 134 de la Constitución nos dice que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Bueno, ¿qué son las licitaciones públicas? Estas son procedimientos administrativos vitales en la actividad estatal, toda vez que por medio de estas la administración pública elige como contratante a la persona apta para poder celebrar los contratos con el Estado con la finalidad de prestar un servicio público o satisfacer las necesidades de este. Bueno, entendamos que por licitante es la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos 3 personas. Aquí en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el apartado de Política y Gobierno, nos habla sobre que la corrupción es la forma más extrema de la privatización y nos dice que erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso. Bueno, aquí también encontramos en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 nos habla sobre montos máximos de adjudicación mediante procedimiento de adjudicación directa y de invitación a cuando menos 3 personas establecidos en miles de pesos sin considerar el impuesto al IVA. Les mencionaré la jerarquía del orden jurídico en materia de contrataciones. Como primer lugar, hasta arriba tenemos a la Constitución. Después siguen los tratados de libre comercio y por último nuestra ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios del sector público. En cuanto a las leyes supletorias, las encontramos en el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público, y tenemos como primer ley supletoria al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y por último al Código Federal de Procedimientos Civiles. Por su atención, gracias. Compañeros, mi nombre es Eric Benítez y les voy a hablar del tema de vinculación con la planeación, el presupuesto y el control hacendario. Primero tenemos que saber la definición de cada una. La planeación es ver dónde será destinado la realización de programas y proyectos que a su vez buscarán entregar bienes y servicios o crear infraestructuras. Es muy importante que esto sea elaborado tomando en cuenta una serie de momentos que integran el llamado ciclo presupuestario. Este se conforma de 7 etapas, que es planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. El presupuesto es uno de los documentos de política más importantes que un gobierno puede elaborar. La razón es porque en él se refleja el destino del gasto público y las prioridades gubernamentales.
las cuales deben de estar vinculadas, en este caso, con el Plan Nacional de Desarrollo. El control hacendario tiene por finalidad proponer, dirigir y controlar la política fiscal y la gestión de las finanzas públicas en un marco normativo determinado. El Plan Nacional de Desarrollo, o el PND, lo elabora la Presidencia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Básicamente establece los objetivos nacionales estratégicos y prioridades que rigen las acciones de gobierno, cuando se hace durante los 6 meses posteriores a las tomas de protesta del presidente. ¿Quién participa en su creación? La consulta ciudadana, asociaciones y grupo de interés. ¿Quién lo autoriza? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entre la planeación y el presupuesto existe cierta relación, porque si bien por un lado tiene que haber actividades futuras, de este lado tienen que determinar los recursos. En este lado es políticas y decisiones que beneficien, fijar estándares, aplicar estándares, concretar actividades y que pondere el valor de cada una. Para este tema vamos a ver 2 leyes en especial. Una es la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la otra es el Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Buenos días, a mí me tocó hablar de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. ¿De qué se trata esta ley? En su artículo primero nos dice que la presente ley es de orden público de observancia general en toda la República y tiene por objeto regular la administración y destino por parte del SAE de los siguientes bienes. Nos enumera 10 tipos de bienes de los que el SAE va a hacer la administración y les dará un destino, por así mencionar. Estos son, número 1, los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales. Número 2, los recibidos en pago para cubrir toda clase de créditos a favor del gobierno federal, de sus entidades o dependencias, incluyendo los puestos a disposición de la tesorería de la federación o de sus auxiliares legalmente facultados para ello. Esto nos dice así en el artículo, pero pues está muy implícito todo, y nos dice que en segundo serán los recibidos en pago de cubrir toda clase de créditos a favor del gobierno. Esto a cambio de, si como menciona, debes al gobierno federal a lo mejor un dinero o algo así, se cobra con los bienes y van a parar o se harán cargo el SAE de administrar este tipo de bienes. Los que, habiendo sido embargados por autoridades federales, hayan sido adjudicados a las entidades transferentes conforme a leyes aplicables. Número 4, los que sean abandonados a favor del gobierno federal, pues eso podemos encontrar a lo mejor muchos en la ciudad, en el estado, hasta en el país. Los que están sujetos a uno de los procedimientos establecidos en la legislación aduanera, en la legislación fiscal federal o en otros ordenamientos jurídicos aplicables a las entidades transferentes, deban ser vendidos, destruidos, donados o asignados en virtud de ser inflamables, fungibles o perecederos. Número 6. Los que pasen a propiedad del fisco federal. Número 7. Los títulos, valores y activos y demás derechos que sean susceptibles de enajenación cuando así se disponga por las autoridades competentes. Número 8. Los bienes del dominio privado de la Federación y los que constituyen el patrimonio de entidades paraestatales. Y número 9, cualquier bien que, sin ser propiedad de la Federación, en términos de la legislación aplicable, el gobierno federal, sus entidades o dependencias puedan disponer de él. Y la última, los demás que determinen la Secretaría y la Contraloría dentro del ámbito de sus atribuciones y conforme a las disposiciones legales aplicables. ¿A dónde van transferidos estos bienes? Los bienes, activos o empresas a que se refiere este artículo deberán ser transferidos al instituto para devolver al pueblo lo robado, que más adelante mencionaré en qué año se hizo el cambio de esta ley al instituto para devolver al pueblo lo robado.
deberán ser transferidos a este instituto cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las autoridades judiciales. En los demás casos, las entidades transferentes determinarán, de conformidad con las disposiciones aplicables para tal efecto, la conveniencia de transferir los bienes a este instituto o bien de llevar a cabo por sí mismos la administración, como mencioné antes, destrucción o enajenación correspondientes, en cuyo caso aplicarán la normativa que corresponda de acuerdo a los bienes que se estén tratando. El SAE ha asumido como una oportunidad el reto de mejorar sustantivamente su marco normativo y sus procesos, con el propósito de tener un mejor control de los mismos, homologarlos, hacerlos más eficientes y eficaces, evitar procesos lentos, largos y complejos, armonizar el documento con las disposiciones y normatividad vigentes y eliminar espacios para la discrecionalidad en la toma de decisión, y con ello prevenir actos de corrupción o posibles conflictos de interés dentro de la institución, y con miras a dar un destino de manera ágil y transparente a estos bienes administrados, buscando ser la pieza indispensable en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Como mencioné anteriormente, ahora se llamará INDEP, que es Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Esto, en mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un instituto para devolver al pueblo lo robado, que tendría como fin poner a la venta objetos decomisados, como lo dice el artículo, ya sea de carácter federal, de propiedad del gobierno, todo eso que sea decomisado, tanto a criminales como a servidores públicos que incurrieron en corrupción o desfalco. El 9 de agosto de 2018, la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio mencionó el cambio de nombre del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, hacia el Instituto de Administración de Bienes y Activos. El presidente manifestó su desacuerdo y propuso el nombre, como mencioné en un principio, el INDEP, que es Instituto para Devolver al Pueblo Robado, mismo que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 15 de agosto del 2019. Yo voy a hablar sobre la vinculación con la planeación del presupuesto y el control hacendario de esta misma ley. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por decreto del 22 de enero del 2020, cambió su nombre a ser el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Como parte de esta vinculación con la planeación y el presupuesto, nos dice en su artículo primero de esta misma ley que tiene por objeto regular y administrar el destino por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado los bienes y los activos y empresas, como lo son, por ejemplo, los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, además de los que pasen ser propiedad del fisco federal. En su artículo 76 nos dice que tiene por objeto la administración, la enajenación y destrucción y destino de los bienes, además de las empresas, y su cumplimiento administrativo. En su artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación, se espera tener por enajenación de bienes 1.859 millones de pesos, de los cuales 1.743 vienen sobre bienes muebles y 116 vienen sobre bienes inmuebles. Los provenientes del decomiso a bienes que pasan a ser propiedad del fisco federal no se tiene estimado alguno. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo nos habla sobre mantener las finanzas sanas. Nos dice que no se gastará más dinero del que ingrese a la hacienda pública. Los recursos destinados a financiar los programas sociales vienen a partir de la eliminación de los gastos suntuarios y el desperdicio de recursos. Por ejemplo, uno de los programas es el programa para el bienestar de las personas adultas mayores, el cual nos dice que les van a dar una cantidad determinada de dinero, pero no nos dice a cuántas personas. Otra de las becas es la de Jóvenes Escribiendo el Futuro. También nos dice que les va a dar a los alumnos de las universidades cierta cantidad, pero no nos dice a cuántos alumnos va a apoyar este programa. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro nos habla sobre los jóvenes que les van a dar dinero para que se vayan a capacitar y consigan un trabajo, pero tampoco nos dice cuántas personas va a apoyar este programa. De los proyectos regionales, dos de los más importantes o sonados es el Tren Maya,
o el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Y por último, el control hacendario, en su artículo 18 de esta ley, nos dice los bienes inmuebles susceptibles a destinarse a las actividades lícitas que sean entregados a institutos serán administrados a fin de mantenerlos productivos o hacerlos productivos. Y en su artículo 78 nos habla de las atribuciones que tiene el instituto. Y estas atribuciones son recibir, administrar, enajenar, monetizar y destruir los bienes, además de realizar todos los actos de administración. En su fracción quinta nos dice que va a fungir como liquidador único del gobierno federal para de las empresas de participación estatal mayoritaria. Y por último, en su fracción séptima nos habla sobre manejar los créditos del gobierno federal que destine o se hayan destinado para otorgar su apoyo financiero. Y bueno, por mi parte sería todo.